Hola viajeros, ¿cómo están? Soy Ceci, esto es Ceci de Viaje y hoy les voy a contar un poco sobre qué trabajos te permiten viajar por el mundo y cuál es mi trabajo que me deja hacer exactamente eso. Viajar es algo que nos gusta a todos. Independientemente de cómo llegaste a este canal y a qué te dediques, lo más probable es que si sos un ser humano te guste viajar. Y hay algunos trabajos que nos permiten justamente viajar por el mundo, que nos facilitan poder viajar y conocer países. Ahora, antes de empezar, yo voy a hablar de un montón de tipos diferentes de trabajos, pero antes de empezar quiero afrontar un comentario que recibo muy seguido, que es algo como: ay, así cualquiera, yo no puedo hacer eso, mi trabajo no me lo permite, mi carrera no me lo permite. Y quiero decirles algo: cuando yo empecé a soñar con la vida que tengo ahora fue hace 10 años atrás, cuando estaba trabajando en un call center. Yo tampoco podía en ese momento, no había nada más alejado en mi vida que la posibilidad de viajar 10 veces por año. Hoy en día es una realidad, no es rápido, no es fácil, les juro que no es directo, pero poder se puede. Y si ustedes están interesados en saber cuáles son algunos de estos trabajos o si pueden generar alguna alternativa para ustedes, quédense para ver este video. Bien, ¿por qué es importante tener un trabajo que nos permita viajar por el tiempo? Por el tiempo no, por el tiempo si sos Doctor Who. ¿Por qué es importante tener un trabajo que nos permita viajar? Por un lado está el tema de la plata, obviamente. Un trabajo que nos pague bien nos va a dar los medios para poder viajar a donde queramos. Pero el segundo factor, que es el que mucha gente no tiene en cuenta, es el tiempo. Uno puede tener un trabajo buenísimo que te pague muy bien, pero la verdad es que si uno tiene 2, 3, 4 semanas disponibles al año nada más para viajar, tus experiencias de viajes van a ser limitadas. Ahora sí, obviamente eso es lo normal, por lo menos en Argentina. Hay países que tienen menos vacaciones, hay países que tienen más vacaciones, pero sí, en Argentina eso es lo normal. Nosotros estamos pensando en cómo extender eso para viajar mucho más. Y para eso hay dos tipos de trabajo a los que tenemos que prestar atención. Uno son los trabajos que involucran viajar como parte de esa tarea, y los otros son los trabajos de los nómades digitales, que quizás escucharon sobre eso en algún momento, pero les voy a explicar bien de qué se trata. Primero vamos a lo básico, los trabajos que involucran viajar. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Trabajos como piloto, azafata, ser parte del staff de un crucero. Todas esas son opciones que son carreras que se estudian y que uno puede aplicar para trabajos y que son súper válidas. Si ustedes son jóvenes y todavía no eligieron qué carrera estudiar, o no son tan jóvenes y tienen ganas de cambiar, esa es una buena elección de carrera para hacer. Ahora, tengan en cuenta, por más que uno en esos trabajos esté viajando permanentemente, no significa que uno como piloto vaya, lleve el avión a Nueva York, después se queda una semana paseando y vuelve. Son trabajos como cualquier otro. Lo que involucran es desplazarse de una punta del planeta a la otra, pero el tiempo libre no es tan abundante como uno cree. Ahora, hay otras alternativas que no pagan específicamente bien, pero son muy buenas para viajar y tener experiencias en otros países, como por ejemplo los trabajos del estilo Work and Travel, donde uno aplica para viajar a otro país. Algunos destinos populares, por ejemplo, son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, donde uno aplica, vas, estás por ahí el verano, aunque hoy hay gente que por ahí se quedan 1, 2, 3 años, te dan un trabajo fijo, el trabajo básicamente te alcanza para cubrir tus necesidades básicas y ya, pero son sistemas que están como muy bien organizados donde uno puede viajar y tener esas experiencias. Como nota, la mayoría de esos programas son para gente joven, menos de 30, menos de 25 en algunos casos, pero en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace a mi blog donde tengo todo esto bien detallado. Pero si quieren empezar a googlear sobre esas alternativas, Work and Travel, ¿sí? Viajar y trabajar es una opción muy común. Antes de seguir, si te está gustando este video y te gustaría ver más videos sobre viajes y experiencias, por favor no dejes de suscribirte al canal haciendo clic en el botón de suscribirse en YouTube y en la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subo un video nuevo. Similar a esto, pero muy difícil de predecir, son los trabajos ejecutivos o con otro tipo de tareas que involucran viajar. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en una agencia de relaciones públicas y parte de mi trabajo era viajar a donde mi cliente iba a hacer algún evento o no. Entonces, yo con ese trabajo viajé a Colombia, a Estados Unidos, a México, a Brasil, y cada vez que viajaba podía quedarme un par de días más. Lo que yo pedía era
si no sé, el evento iba a ser de miércoles a viernes, pedía si mi vuelo de regreso podía ser el domingo y me quedaba 2 días más, me los pagaba yo por mi cuenta obviamente, y me quedaba 2 días recorriendo. Así, por ejemplo, conocí Nueva York por primera vez y la Ciudad de México, y me enamoré de la Ciudad de México. Ahora, esa es como la línea más tradicional de buscar un trabajo que te permita viajar y está buenísimo. Definitivamente creo que es como la puerta de entrada más fácil a recorrer el mundo sin que necesariamente uno tenga primero que gastar su propia plata, lo cual es genial, pero aparte contando con un sueldo que ya sabes cuál va a ser, es una cosa fija y te mueves así. Pero la segunda alternativa, que es más arriesgada, no es para cualquiera, pero si uno está dispuesto a trabajar y hacer crecer un proyecto es absolutamente viable. Es mi caso. Tienen que ver con los trabajos que no te atan a un lugar en específico y muchos de estos tienen que ver con los nómades digitales. ¿A qué me refiero? Si yo soy vendedora en un local de ropa, necesito estar obviamente en el local de ropa, no me queda otra, ese es mi trabajo. Pero yo soy youtuber y soy escritora. Puedo grabar videos o escribir mis notas y escribir mis libros desde cualquier lugar del mundo en el que esté. Lo mismo aplica para gente que hace consultoría, diseño gráfico, diseño web, programadores, escritores de cualquier tipo de estilo, periodistas, fotógrafos, por ejemplo, que puedan ofrecer su servicio en cualquier lugar en el que esté, o básicamente cualquier trabajo que no requiera que la persona esté específicamente en el mismo lugar que su cliente. Diseño gráfico o programación web son muy buenos ejemplos de habilidades que uno puede aprender, puede hacerse su pequeña cartelera de clientes, te armás un negocio online. Ahora, todo esto lleva tiempo y si les interesa, googleen porque es posible hacerlo. Y lo que tiene es que no vas a ganar una fortuna, o sí, no sé, depende de qué tan talentosos sean ustedes. Pero no es que uno se va a hacer millonario y con esa plata va a viajar. Pero lo que podés hacer es trabajar desde donde estés. Entonces, en vez de pagar un alquiler todos los meses o quedarte en tu casa todo el tiempo y viajar de vez en cuando, muchas personas, los llamados nómades digitales, lo que deciden es mudarse e ir migrando de país en país 3-4 veces por año. Entonces por ahí van, se instalan 2 meses en Europa, después se mudan, se quedan 2 meses en Asia, después van, se quedan 2 meses. Obviamente, te fijas, si el país lo permite, si hace falta una visa, ¿cómo haces? Pero es algo absolutamente factible. ¿Y cómo funciona esto? La plata que ganás la usás para pagarte o un alquiler temporario, o compartís un departamento, o te quedás en un hostel. Nosotros los latinoamericanos no la tenemos muy fácil, pero en países que están más desarrollados económicamente o donde su moneda es más fuerte, qué sé yo, piensen, una persona con dólares va a Asia y por ahí con $500 vive 2 meses y está tipo rey dioso en la playa divino trabajando con su laptop, por lo que en su casa en Inglaterra o en Estados Unidos no vive ni una semana. La opción que elegí yo es, además de ser youtuber y generar mis propios contenidos, que es algo que amo y lo hago desde mi casa. Yo vivo en Buenos Aires, mi base está acá, pero elegí hacer contenidos sobre viajes. ¿Por qué? Porque me encanta, me fascina, es lo que más me gusta. Hola, Ceci de Viaje, de esto estamos hablando. Y durante mucho tiempo conté mis experiencias con mis viajes, mis experiencias en Buenos Aires, mis experiencias en las vacaciones, cuando viajaba por trabajo. Y eso hace que hoy en día tenga la posibilidad de muchas veces ser invitada a cubrir eventos o cubrir destinos para poder contarles a ustedes cómo son. Ahora, esto lo puede hacer cualquier persona realmente, abrir un canal de YouTube, abrir un blog. No digo que sea fácil, pero digo que cualquiera de nosotros tiene las herramientas concretas para hacerlo. Pero el tema es, si estás en un trabajo de oficina, ¿cuántas veces por año podés viajar? No digo que una cosa sea mejor que otra y si quieren lo debatimos en los comentarios, pero lo que estoy diciendo es, la plata es muy importante, pero si uno no tiene nada de tiempo para usar esa plata como le gustaría, hay algo que se está perdiendo. Y de vuelta, sé que no son temas fáciles. Cuando hay necesidad y eso creo que lo sabemos todos, no hace falta decir, pero para los que tienen un poquitito de margen de elegir, a veces la libertad de poder seguir tus sueños vale más que un poco más de plata en la cuenta bancaria al final del mes. Amigos, espero que esto les haya dado un buen panorama de lo que son los trabajos que les permiten viajar por el mundo. De vuelta, en el link en la cajita de descripción les voy a dejar más información por si quieren. También me pueden dejar comentarios tanto en el video como en el blog. Pero el mensaje que les quiero transmitir es el siguiente. Si yo pude y lo hice desde un call center, o sea, literalmente trabajando en un call center y me rompí el alma y está bien, 10 años, pero 10 años después estoy haciendo esto, puede cualquiera. No se olviden de seguirme en Instagram para ver fotos viajeras y no viajeras. Y gracias por mirarme.
Nos vemos la próxima.